Bueno, pues bienvenidas y bienvenidas de nuevo al podcast de Caroteno. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Santandreu, un psicólogo y escritor muy bestseller en nuestro país, ¿no? De hecho, entre el año 2014 y 2015, las gafas de la felicidad estuvieron en el top 10 de ventas en España, ¿no? Como sonaste junto con nombres como Ken Follett o John Green. Además, eres profesor en la universidad, ¿no? En medicina y psicología, y te dedicas un poco a la divulgación, ¿no? A través de Mente Sana, ¿no? Que fuiste como redactor jefe con Jorge Bucay, ¿no? Una época. Así que bueno, bienvenido, Rafael. Gracias. Contigo, bueno, queríamos ver un poquito, como lo sabes, este podcast va un poco de cómo colabora la gente a hacer el mundo un poco mejor. Y en tu caso, parece que tu intención es ayudar a la gente, ¿no? Sobre todo a través de la autoayuda y la psicoterapia. Sí. ¿Cuál es tu objetivo en tus libros de autoayuda? Pues sí, tú lo has dicho, ayudar a la gente a que mejore su neurosis o incluso la pueda suprimir. O sea, que deje de comerse el coco, deje de sufrir mentalmente el máximo posible y empiece a disfrutar más de la vida. Y ese es el objetivo. Vale. ¿De qué manera? Bueno, mira, la psicología lo que funciona bastante de la siguiente manera. Nosotros tenemos establecido como unos trastornos típicos que mucha gente tiene, de la que se queja, y intentamos crear unas herramientas para eliminar esos trastornos concretos, ¿no? Y trabajamos así. Más que proporcionar la felicidad a la gente, que sería un objetivo un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, imagínate que viene alguien que tiene ataques de pánico y dice, hostia, me están dando ataques de pánico todos los días. Rafael, ¿tú me puedes ayudar a sacarlos? Sí. Entonces tengo una técnica, unos entrenamientos que te ayudarán a dejar de tener ataques de pánico. Alguien dice, hostia, estoy deprimido. No sé qué me pasa, que no tengo energía, lloro todo el tiempo, estoy triste, que pienso que todo es una mierda, incluido yo mismo. ¿Vale? Y me dice, ¿me puedes ayudar con esto en concreto? Sí. Esto lo podemos retirar bastante. Luego ya igual te quedas neutro. Bueno, a partir de ahí ya búscate la vida. Vale. O sea, que más o menos trabajamos de esta manera, ¿no? Analizamos cómo son esos trastornos típicos y cómo mucha gente se ha desprendido de ellos y pensamos... Eso más a través de la psicoterapia, no entiendo. Sí. ¿Y con los libros de autoayuda? ¿Cómo Es lo intentas ayudar mismo, a la gente? porque en los libros de autoayuda yo intento explicar ese método, esos ¿Te das métodos, las herramientas? sí, que para que lo hagas tú solo, ¿no? Vale. Yo soy súper fan de que la gente trabaje sola, ¿sabes? Que no vaya al psicólogo, si puede. ¿Por qué? Porque pues, si puedes, igual es mejor hacerlo tú, ¿no? Porque si otra vez tienes el mismo problema, pues sabrás hacerlo, ¿no? ¿Por qué necesitas ir al psicólogo? ¡Wow! Qué raro que eso lo diga un psicólogo, Sí, precisamente. sí. No es un discurso habitual. Habrá que botar la caña de pescar en lugar de dar el pez. Claro. Claro. Acabas de decir que tu objetivo de entrada para ayudar a la gente es como dar esas herramientas para salir de la parte más sintomática, pero no dar la felicidad. A pesar de esto, hablas mucho de felicidad en tus libros, ¿no? Sí, pero iba a decir es un poco trampa, pero no tanto, porque en el sentido de que es verdad que si te quitas las neurosis es mucho más fácil que puedas experimentar la felicidad, ¿no? Pero, ¿y por qué usamos más esta palabra? Bueno, lo uso un poco el editorial porque a la gente le gusta más. Y se acercan, ¿no? Por lo tanto, bueno, está bien. ¿Cómo la llamarías tú si no hubiera editoriales de por medio? ¿Cómo quitarte las neuras? Ya está. Vale, Como más bien evitar el sufrimiento Sí. que no tanto conseguir la felicidad, ¿no? Sí, vale. sí. Pero bueno, es verdad que se acerca un poco. A ver, tampoco... Tu receta para la felicidad o para evitar el sufrimiento un poco, en general, tiene que ver con el cambio interno, ¿no? Con la interpretación, con el cambio en la percepción. Sí, Entonces, como que lo desligas mucho del contexto, ¿no? sí. ¿No? Había un concepto ahí, el concepto de bastantidad, ¿no? Esa Sí, cosa de sí. como cubriendo las ideas básicas, tienes suficiente para Sí, vivir. sí. ¿Qué le dirías entonces a una persona que no tiene las necesidades básicas cubiertas? ¿Quién? ¿Dónde está esa persona? Yo No sé, por ejemplo, una persona ahora mismo que está en Palestina, ¿no? Que está en Palestina. Tiene las necesidades cubiertas.
Bueno, no lo sabes, ¿no? Bueno, no lo sé, O vale. sea, una persona que está en un Vale, pero hospital yo donde no no trabajo en puede ser Palestina. atendida. Pero eso no podría decirlo porque yo no trabajo en Palestina, no conozco, nunca he trabajado en un sitio así, ni vivido en un sitio así, no te podría decir. O sea, ¿crees que Esa no es una tu pregunta para filosofía mí. y tu forma de aplicar la psicología aplica para personas que viven en contextos realmente rudos y complicados, como por ejemplo espacios donde no hay suficiente comida o no hay suficientes recursos básicos para la supervivencia, o sea, que hay sufrimiento físico? Claro, yo imagino que si te falta es un sitio donde falta la comida realmente, a mí yo no entro ahí. Vale. No me has de preguntar a mí, porque eso no lo he reflexionado mucho, Mm, entonces no lo sé, pero creo que no. mm. Pero en todo, en casi todo el mundo hay comida. O sea, es en sitios muy raros. Bueno, igual puede ser, en una zona de guerra allí en Palestina puede ser, ahí sí. Pero bueno, no es mi campo ese. Vale. Es- O sea, tú te dedicas más a trabajar con gente más o menos bienestante, ¿no? Como Bueno, clase media, digamos. no, y clase baja también, porque la clase baja también tiene para comer. Mm. Claro, claro, yo creo que más bien, o sea, lo que está diciendo quizás es que hay muy pocos casos en los que realmente las necesidades más básicas, que podrían ser tener agua, comida y respirar, y no estarte muriendo de frío, digamos, No estén cubiertas. claro, que incluso, pues eso, una persona que vive en la calle, durmiendo en un cajero en Cataluña, quizá entraría Tiene en bastante, en su estándar de que tiene suficiente. totalmente. Entonces, quizá podríamos enfocar la pregunta, a, vale, pues eso, una persona que esté en los mínimos, ¿no? Una persona que está aquí en España en la calle, que puede comer de beneficencia y duerme en un cajero. Maravilloso. diría, No necesita nada más. Es maravilloso. Puede ser muchísimo más feliz. De hecho, yo creo que será mucho más feliz que las clases altas, fijo. O sea, lo son. Y escúchame, ¿cómo aplicas esta filosofía en tu día a día? Porque el otro día, bueno, de hecho lo hablábamos con Albert, ¿no? Que tu filosofía es muy estoica, ¿no? Al final. Pero los estoicos vivían en condiciones en general bastante precarias, o sea, renunciaron mucho, ¿no? No, no, A- no, no. No. Los estoicos hay alguno que sí, pero muchos no, ¿eh? Se trata de una renuncia mental. Lo fundamental es una renuncia mental, no de facto, ¿no? No de hecho, ¿no? Porque de hecho, si renuncias de facto, pero no mentalmente, estás jodido igual. Porque, es decir, si dices, bueno, pues voy a vivir sin nada, pero en el fondo estás pensando, ya, pero necesitaría esto, esto y esto, pues estás jodido igual. En cambio, si aunque tengas una mansión, pero sabes que no lo necesitas, funciona igual también. Y los estoicos hacían lo mismo, ¿eh? Había estoicos, por ejemplo, Marco Aurelio era estoico y era el emperador de Roma. O sea, tenía la hostia de dinero el colega, tenía todo, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba Diógenes, que no era estoico, pero era un filósofo que se acerca también, que vivía, él decidió vivir en un tonel. Su única propiedad era un tonel donde se metía adentro para dormir. Bueno, pero podía no haberlo hecho. Seguro que en momentos de su vida dijo, bueno, pues ahora voy a tener un palacio, ¿no? O sea, se podía escoger, ¿no? En este sentido, ¿tú qué piensas de los excesos? Es que nada tiene ningún problema hasta que lo sea para ti, hasta que tú sientas ese sufrimiento, pero tú puedes hacer lo que te da la gana mientras estés contento con ello, me parece bien, ¿sabes? ¿Vale? ¿Y qué pasa con el otro? Pregunto, ¿eh? Porque si mi deseo es, no sé, tener sexo con una persona que no quiere consentirlo, si yo estoy bien con esto, Sí. ¿qué hacemos ahí? Y es interesante, ¿no? Bueno, ahí la psicología no se mete mucho, ¿eh? O sea, la psicología no es el arte judicial o, ¿sabes? Entonces, no es mi disciplina, o sea, lo que debe hacer o no la gente, ¿no? A nivel legal y tal, ¿no? Nosotros, fíjate que la psicología se concentra en una persona concreta que tiene dificultades, que está sufriendo mentalmente. ¿Cómo puede dejar de sufrir mentalmente él? O sea, no nos metemos en nada más. Claro. No es mi campo. O sea, si tú Entonces, tienes a una persona que te viene a contar que, yo qué sé, que está, no sé, abusando de su pareja, pero que él está contentísimo con esto, ¿tú qué haces? yo nada, porque no es mi trabajo. O sea, eso, yo no soy policía, ni soy juez. No digo no digo a nivel legal y judicial, sino a nivel terapéutico. ¿Tú cómo Pero abordas él no esto? vendrá, no se quejará de eso, ¿no? Dices que no se queja de eso. No se está quejando de esto, pero te lo está contando. Pero no es mi trabajo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, yo no... claro, claro, tu parte es como resolver el Es como problema. si tú dices que si tú vas a un médico digestólogo, ¿no? Que el tío está entrenado para curar el estómago, ¿no?
Y le viene y le dice, oiga, yo abuso de mi novia, ¿no? Bueno, pero yo vengo aquí, o sea, yo resuelvo el estómago, no sé hacer las otras cosas, Wow. ¿no? Claro, en cambio, por ejemplo, pongamos por caso, una persona que dice, ¿no? Como, por ejemplo, buah, es que tengo un problema, que es que yo a veces siento el impulso de violar a gente, pero esto me está generando un problema Ahí sí, porque... Ahí sí lo trabajas. claro, porque ese es nuestro trabajo, es solventar el, el sufrimiento mental de una persona concreta que viene a quejarse de ese sufrimiento mental. Es un error intentar crear una moralidad y aplicarla, porque ese no es nuestro campo en absoluto. Yo pienso que, por ejemplo, un psicólogo que esté quizá, por ejemplo, interviniendo en un grupo, ahí sí que entraría una consideración más social o moral, porque imagínate un psicólogo que no está intentando solo que una sola persona que viene a su clínica esté mejor, sino, por ejemplo, que a una comunidad entera, que tienen problemas, tienen conflictos y tal, ¿sabes? Ahí sí que cobraría relevancia, ¿no? Digamos, quizá. Totalmente, ahí sí. Claro. Ahí sí, sí. Pero has de tener mucho cuidado en no ponerte moralista, ¿eh? Porque yo creo que sí, intervenir en grupos estaría bien si el grupo te lo pide, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos de atender más a las soluciones, más que... Porque muchas veces la gente quiere imponer una moralidad, porque piensa que esa es la manera correcta de ser feliz. Yo tengo coherente, como en ese sentido la moralidad solo es relevante en cuanto esté creando un conflicto para la persona. Si tu moralidad no encaja con la de tu sociedad, ¿no? Por ejemplo, si tú comes carne en una sociedad vegana, pues eso puede ser un problema que a Santander podría resolver en el sentido de, esta persona está muy frustrada porque quiere mucho comer carne y está muy mal, y eso le genera un conflicto con su entorno. Eso Pero es. si tú quieres comer carne en una sociedad donde todo el mundo come carne, pues esa persona no tiene un problema. Eso ya sería el Exacto. campo de la moral, la Es legislación. otro campo, ¿eh? Claro. A ver, tengo que decir que yo estoy en contra, yo soy pacifista, creo en la no violencia 100%, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, que claramente, ¿no? ¿Y no piensas para nada que parte del trabajo del psicólogo en este caso es que la otra persona, aunque ella no esté identificando como un problema algunas de sus conductas, asuma esa responsabilidad y empiece a verlo como un problema? No, Para nada. cero. Vale, vale. Más cosas, para salir un poco de ahí. Una de las cosas que tienes como práctica habitual es lo de inventarte palabras, ¿no? Como crear neologismos. Hemos leído por ahí algo sobre la bastantidad, la terriblitis, ¿no? La necesititis. Sí. ¿Nos podrías definir un poco Sí. estas? Yo llamo bastantidad a cuando es una cualidad que te va a ir muy bien a la hora de eliminar neuras, ¿no? ¿Y qué es la bastantidad? Es la capacidad de decir, ya tengo bastante, ¿no? Por ejemplo, tú dices, hostia, me ha dejado mi novio, me ha dejado mi novia, qué putada. Dices, bueno, pero ya tengo bastante, si tengo brazos, tengo piernas, tengo amigos, esta es la bastantidad. Y esto lo puedes aplicar siempre, ¿no? Porque me te han despedido del trabajo y te dices, hostia, qué putada, pero no, puedes pensar, pero si ya tengo bastante, tengo dinero ahorrado, tengo muchas opciones, no me moriré, una vez más, tengo brazos, tengo piernas, qué guay, Que tengo siempre, bastante. siempre va sobrado en realidad. Siempre vas sobrado. Lo podríamos llamar sobriedad, ¿no? Está bien. Vale. La sobriedad es una característica de las personas más fuertes y felices, eso es verdad. O la bastantidad. ¿Y la terriblitis? ¿Qué sería? La terribilitis es la tendencia a calificar de muy malo o terrible cosas que no lo son. Y hay gente que piensa que nada lo es. Sería como un catastrofismo. Catastrofismo, exactamente. Y es ese diálogo interno, ¿no? De decir, por ejemplo, hay gente que alguien le dice algo desagradable, ¿no? Y terribiliza sobre eso, ¿no? Y empieza, y lo eleva a lo peor del planeta, ¿no? Y lo eleva con su propio diálogo interno, como diciendo, es que estoy harto, es que no sé una vez han sido tantas, y al final eso es realmente absolutamente de las peores cosas que te pueden pasar en el mundo, lo cual es ilógico, porque que alguien te haya dicho algo desagradable no es equivalente, por ejemplo, a que tengas una enfermedad grave, pero lo hacemos porque con nuestro diálogo interno vamos exagerando la problemática hasta convencernos de que eso es dramático. Entonces, una vez más, las personas más fuertes y felices no terribilizan jamás. Vale. ¿Y la necesititis? La Se intuye por dónde va, ¿no? Pero... Es lo mismo, es el hábito de pensar que tienes muchas necesidades para estar bien.
necesito, pero no cosas solo materiales de las que hemos hablado un poco, sino cosas inmateriales también, como por ejemplo, necesito que todo el mundo me respete, necesito tener una vida emocionante, ¿sabes? Cosas un poco más etéreas, pero que le fastidian igual, ¿no? A mí me da curiosidad, como a la práctica, como en tu vida personal, cómo llevas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, como la última vez que sufriste bastante, por qué fue? Está ¿Sabes? bien. Como qué te cuesta a ti personalmente a la hora de... Porque al final es como mantener esa estructura de racionalidad o de lógica, ¿no? Que filtre la realidad para percibirla de una forma que no te haga sufrir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que más te cuesta a ti? O cuando... Claro. Bueno, mira, te puedo decir dos crisis últimas, ¿no? Ajá. En los últimos años, ¿no? Sí. En los últimos 5 años, puede ser. Mira, una fue sorprendentemente para mí que lo dejamos con una novia que tenía y de repente me sentó fatal. Y era una cosa que no me afectaba mucho por lo general a mí. ¿Sabes? La Pero no ruptura sé por qué natural. me entró una especie de crisis aguda, pero bueno, lo solventé rápido. Y ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué pensaste? bueno, para solventarlo, Sí. pues lo clásico, que la absurdidad de que necesitaba una pareja y más una pareja concreta, ¿sabes? Entonces, bueno, lo trabajé un poquito y ahora lo veo mega absurdo también, ¿no? Y ¿Cuánto tiempo tardaste más o menos en poder hacer? nada, 3 meses o 4, no mucho. Y la otra fue la muerte de mi madre, que fue hace como 1 año y pico, 1 año y medio. Y hostia, eso fue un golpe de la hostia, porque además fue algo muy inesperado. Mira, si quieres te cuento el proceso muy brevemente, ¿no? Que Albert tiene experiencia en esto también. Es verdad, es verdad. Yo también, creo que lo más triste que he estado en la vida es por la muerte de Andrea, mi An- esposa. Sí. Pues fíjate, entonces resulta que pasé una primera semana psicodélica, en el sentido de que, hostia, estaba tan chungo y me parecía tan irreal lo que había sucedido y esa separación de repente tan bestia, que, hostia, estaba hecho una mierda, al mismo tiempo incrédulo, ¿sabes? Y flipándolo. Y- Pero podía llorar, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? No podía trabajar en esa semana y podía llorar con mis amigos, pues iba y lloraba, nunca me habían visto llorar. Pero entonces hice una cosa, ¿no? Yo sé que creer en que alguna vez lo hemos hablado con Albert, creer en el más allá a tope hay diferentes maneras de pensar para que no te afecte un duelo grande, ¿vale? Hay diferentes. Hay desde pensar que la muerte es natural y guay, porque es lo que hay, y esa es una que está muy bien, ¿vale? Que yo practico también, ¿eh? Pero hay otra que es que si tú crees que el más allá existe y es una realidad increíble, Esa es como una apuesta de Pascal, sí, es la apuesta de Pascal. autoinfligida, ¿no? Exactamente. Sí, sí, total. O sea, es absolutamente la apuesta de Pascal, pero... Y crees que es muchísimo mejor, también hace un efecto increíble. Entonces, ¿qué hice? Hice una cosa que le recomiendo a todo el mundo que pase Tener por una un pérdida. duelo muy fuerte, ¿no? Empecé a estudiar a todas horas del día y de la noche eh, una cosa que se llama experiencias cercanas a la muerte, que son ese fenómeno que se ha estudiado mucho de que gente que se muere y que de repente se ve salir del cuerpo y ir hacia no sé dónde y ver a seres queridos, incluso a dioses y cosas así, ¿no? Entonces, hay mucho material sobre esto. Entonces, estaba todo el día y como por la noche no podía dormir, pues también, pam. O sea, no sé cuántos libros debí leer en una semana. Quizás, te podría decir 20, ¿no? Y ver además testimonios sobre el tema, así prácticamente 24 horas. Pam, pam. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Que este tema es muy alucinante, ¿no? El tema de la experiencia cercana a la muerte. Que yo, entre lo chungo que estaba y esa especie de experiencia paranormal que estaba teniendo, ¿sabes? Realmente estaba, pero como wow, como flipando. O sea, era una mezcla entre dolor grande y flipaba, ¿no? Pero cuando terminó esa semana, te lo prometo que estaba ya en un 80% bien. Estaba bien, estaba sereno y veía que mi madre estaba de puta madre y que le iba a ver dentro de poco, porque la vida pasa rápido, entonces, wow.
Y entonces eso fue increíble. Entonces, ¿tú crees en ese más allá o Sí. fue una estrategia? Vale, vale. No, a ver, las dos cosas. Las dos A cosas. ver, creía que si no se me iba, o sea, a lo mejor ahora se ha convencido. Claro, claro. Las dos cosas. Creo en el más allá y es una estrategia. Y está bien, no pasa nada. De hecho, esa es la apuesta de Pascal, exactamente. Y si les, ¿Y antes de la muerte de tu madre creías en el más allá? no me importaba demasiado. Era un tema que no me importaba demasiado porque ya con el argumentario de que la muerte es natural y yo soy un ser natural, Tenía suficiente. ya estaba más que contento. Pero ahora lo has actualizado. Sí, me hizo falta y entonces lo actualicé a saco con esto y creo que es una herramienta bestial. Y de hecho mi próximo libro, que saldrá dentro de poco en abril, que se titula No hagas montañas de granos de arena, y entre paréntesis, y todos son granos de arena, todo, por lo menos no has de hacer montañas de nada, hay unos capítulos que hablo de las experiencias cercanas a la muerte, pero que son guay. Ah. Muy bien. Oye, a lo mejor tienes que hacerle la pregunta peaje. Dale. Es verdad. En este podcast siempre hacemos una pregunta a todo el mundo, Venga. que es ¿cuánto dinero has donado del último año a algo para hacer mejor el mundo? A ONGs, a organizaciones. Sí, sí, te lo digo, 0. ¿Y por qué? Porque iba a hacer una donación a una y lo miré, pero luego me surgieron otras cosas y me olvidé. Pero la tengo que hacer. Ajá. ¿Y qué organizaciones? ¿Cómo? Vale. ¿Qué- ¿Qué organización es esa? Ah, No. sí. Te lo digo. Sí. Mira, es un grupo maravilloso que conozco que se llama Asociación TOC Granada. Ajá. Entonces, es una Ay, la gente... conozco. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Es una gente maravillosa que yo tengo mucha relación. Mira, Aurelio es un tipo que él perdió un hijo porque era TOC y tenía adicciones y se suicidó. Entonces, Aurelio estaba hecho polvo, se quedó hecho polvo, porque lo amaba mucho a su hijo y tal. Entonces, él consiguió salir de esa depresión en la que estaba porque se le ocurrió un día, voy a montar una organización para intentar ayudar a otros chavales TOC y que no se suiciden. Y entonces montó una cosa bellísima que está en Granada, que la gente puede vivir allí, tienen como unas residencias, y es un grupo maravilloso que tratan el TOC. Entonces yo voy mucho a verlos, colaboramos en un montón de cosas, y es súper bonito. Además es un tema en el que yo también trabajo, entonces por eso me parece más bonito, ¿no? Entonces, estas son la Asociación TOC Granada. Y en general es eso. Bueno, claro, yo, por ejemplo, que siempre, pues, el dinero de los libros lo dono y tal, ¿no? Y es verdad que quizá yo soy más epicúreo, donde tú eres más estoico, y sí que pienso, ¿no? Como que también, joder, lo material puede ayudar, puede facilitar, ¿no? Que la gente crees? sufra menos. ¿Tú crees? Sí, hay circunstancias en las que sí. En los casos más extremos, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Como, y me pregunto eso, ¿no? Como tú que también has generado dinero con los libros y tal, Sí, sí. como, ¿qué razonamiento piensas que no te motiva, digamos, Vale, sí. porque a ti te importa que la gente esté bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que, entre otras cosas, si no es una... Mira, yo creo que en nuestra sociedad, la mejor manera de ayudar a alguien es que él vea que no tiene necesidades, más que dándole necesidades inventadas. Entonces yo creo que esa es la mayor ayuda que puedes prestar a alguien, ¿no? Entonces yo esto lo hago constantemente. De hecho, yo creo que en mi vida a mí me encanta dedicarla a ayudar a otros en gran medida. No donar, sino mi vida completa. ¿Sabes? Porque en realidad casi todo lo que hago es para ayudar a la peña. ¿Sabes? Todo el tiempo. Sí. Claro. O sea, no dedico... Entonces, creo que eso es mucho más importante. Que no... Entonces, vale, Pero no es incompatible, es no es decir, incompatible. claro, tú puedes dedicar tu tiempo a ayudar a los demás, pero también puedes decir, mira, en verdad yo tampoco necesito tanto dinero, Sí. pues mira, cojo un 40% del dinero que gane Sí. y lo doy porque, bueno, o sea, voy a pensarlo bien, voy a pensarlo racionalmente justamente, ¿no? Exacto. Pero probablemente algo hará, ¿sabes? Claro, sí. O por ejemplo también, yo qué sé, en el caso de los animales que no pueden pensar de esta forma, reducir el sufrimiento animal, que es un sufrimiento que también está sucediendo. Bueno, de hecho ya lo hago, ¿eh? Lo que pasa es que no me gusta decir, oye, mira, fijaos lo que hago, tal, porque y creo que en mi caso prefiero ser más discreto con esto que no decirlo. Hago cantidad de cosas.
Y sí, lo que hago es escoger algunas que me parece bonito lo que hacen, como en el caso de Aurelio, ¿no? Y su asociación. Porque y me gusta pensar que es que no les ayudo a algo material, sino ayuda a que exista algo tan bonito como lo que la gente hace allí, Pero entre espera, ¿qué ellos. quedamos entonces? ¿Donas o no donas? Sí que dono, pero en último año no. Ah, vale. Tenía esta Sí. que al final pues, no la he Tienes hecho, razón. pero sí, generalmente sí que dono. Oye, y me ha surgido al mencionarlo, como, ¿qué perspectiva tienes del sufrimiento animal? Porque claro, es un caso muy distinto al de los humanos, porque no pueden racionalizar. Entonces, ¿cómo lo enfocas esto? Ya. ¿Te importa o lo has pensado mucho? Eh, ¿Te ha parecido? no lo he pensado. No lo he pensado suficiente como para dar una opinión. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que, claro, es interesante, ¿no? Como no puedo evitar notar que no empatizo con la misma intensidad con los animales y con los humanos. Creo que ya a mí, además, me cuesta bastante entender a los humanos, entonces imaginarme que entiendo a los animales aún me cuesta más, ¿no? Pero aunque emocionalmente no pueda empatizar tanto, sí que a nivel lógico, claro, es que me parece como súper incuestionable, ¿no? Como, o sea, queremos evitar el sufrimiento y claramente hay muchísimos animales sufriendo extremadamente, ¿no? Creo que en concreto lo que más me inquieta es cuando pienso es los animales de granja, porque al final los animales salvajes, pues no sé, como mm, tampoco veo un camino claro, ¿sabes? Como, pero en cambio los animales de granja es como, es algo tan humano, tan ¿Tú artístico, que comes lo hemos carne? creado nosotros. ¿Comes carne, Albert? Sí. Yo, a ver, lo que pasa es que, claro, a mí en general no me preocupa mucho contribuir, por ejemplo, a la lucha cárnica, porque yo, pues, prácticamente no uso dinero, como toda la comida que como es reciclada, etcétera. Entonces, pero claro, a mí si me invitan, yo como carne sin Claro, problemas, lo que me den, lo como. Porque claro. claro, viajando y así. Pero es eso, ¿no? Es interesante, pues sabes que además, hago un apunte, la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte y que está en el otro lado, se encuentran con animales también. Tanto con sus animales queridos, sus mascotas, como podrían ser otros también. Entonces de ahí se abre moralmente esa idea de que los animales también tienen alma. Entonces eso ya es muy comprometidos, ¿no? A putearlos, no. Entonces no es una gran cosa. A mí esto me refuerza más la idea de que esas experiencias cercanas a la muerte son algo generado por la mente de las personas o un También, sueño. No, seguro que alguien también. que estuviera muy apegado a su plantita la encuentra, ¿sabes? Sí. O a su sofá, Sí. que lo van a encontrar en la experiencia cercana a la muerte. Vale, os voy a cortar para redirigir un poquito. Pop. Te preguntábamos esto de las ONGs, entre otras cosas, porque, bueno, como sabes, pues el proyecto va mucho de esto. Y te queríamos preguntar también si tú, partiendo de todo ese enfoque desde la evidencia que tiene tanto la psicología cognitiva como en este caso la idea del altruismo efectivo y de la eficiencia, ¿no? Como de buscar el máximo impacto demostrado, ¿tú tienes algunos indicadores que tienes en cuenta a la hora de analizar qué impacto tienen tus libros en las personas? ¿Hay alguna forma de medir eso? Hombre, no lo mido porque sería difícil. Yo creo que ayudan, tengo que decir, a muchísimas personas, miles seguro, porque por el feedback que recibimos, miles, pero no tengo un número ahí determinado. Vale. Pero sí que es verdad como que la psicología cognitiva en concreto creo que es bastante metódica en ese sentido. O sea, Sí. por ejemplo, ante un problema concreto, seguramente tú miras un montón de herramientas y dices, vale, pues mira, esta herramienta creo que es más eficaz que esta, ¿no? Que es un poco como el altruismo efectivo lo que hace a nivel más macro social, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la psicología cognitiva hace eso y también una de las principales críticas que me gustaría que respondieras que ha recibido la psicología cognitiva es justamente, retomando el hilo que cogimos antes, es la individualización de los problemas, ¿no? Y la responsabilización del individuo de cosas que a veces, pues, desde otras perspectivas son más estructurales o tienen más que ver con factores contextuales que se tienen muy poco en cuenta, ¿no? Sí. Desde este enfoque de la psicología. ¿Cómo te defenderías de esta crítica? Hombre, fíjate, pero eso si le preguntases a un estoico desde hace 2000 años, lo tiene muy claro, ¿no? El estoico piensa, y el filósofo, el psicólogo cognitivo, que el juego mental está en tu mente.
¿sabes? Y ese es nuestro juego. Y que la mente tiene herramientas mentales suficientes como para evitarte el sufrimiento casi en cualquier situación. Ahora, otra cosa es que tú quieras cambiar esas situaciones, que será más fácil, sí. Fíjate que Epicteto fue esclavo. El filósofo Epicteto, que uno de los padres del estoicismo, fue esclavo. Nació esclavo, de hecho, ya, ¿no? Entonces, él acuñó esta frase que dice, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Él, siendo esclavo, decidió no aprovechar sus oportunidades e intentar ser feliz aún siendo esclavo. Y lo consiguió, ¿sabes? Claro, luego consiguió su libertad y fenomenal, ¿no? Todavía era más fácil ser feliz consiguiendo su libertad. Pero lo había conseguido antes, ¿no? Entonces él, ¿sabes? ¿Qué es lo que la luz de la filosofía estoica dice? Hostia, es más nuestros procesos mentales que lo que nos sucede. Claro, esto es revolucionario, ¿no? Y es verdad que entonces se da la paradoja que mucha gente puede pensar, entonces, ¿qué significa? Que si alguien realmente cree eso, ¿qué puede estar frente a la pared sin hacer nada todo el puto día y en la indolencia absoluta? Esa pregunta, primero, ya tiene una carga negativa contra la indolencia. ¿Qué pasa con la indolencia? ¿Qué pasa contra mirar la pared? No pasa nada, pero bueno. Pero si incluso dejamos esto, te diré que si una persona sabe que todo está el juego en su mente, en realidad normalmente hacen un montón de cosas. No siempre, pero muchas veces quieren hacer cosas. ¿Pero por qué? Porque quieren explorar el mundo, quieren jugar con el mundo. Ya son felices, pero los niños cuando están felices quieren visitar esa colina que hay allí, a ver qué hay allí detrás, ¿no? Y hacer una expedición. No se están sin hacer nada, generalmente, aunque podrían también, está muy bien no hacer nada, pero quieren hacerlo. Entonces no hay el peligro de que tú realmente seas feliz con tu propia mente y con muy poco. El peligro ese de que nos volvamos todos indolentes o que no queramos hacer cosas, no existe, porque no sucede eso. Aunque si pasase tampoco pasaría nada. Eso lo subrayo, ¿no? Entonces, claro, hay la idea de que, por ejemplo, si tú piensas así, igual no quieres ayudar a otros o no quieres cambiar el mundo. Bueno, ¿por qué no? Porque no solo hacemos las cosas porque existe una urgencia brutal. A muchas veces las hacemos porque nos apetece. Y es más, hacerlas porque te apetece es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la harás desde la alegría, desde la creatividad y desde la bondad. En cambio, cuando crees que las cosas son urgentes O necesarias, ¿no? o necesarias, armas un pollo incluso hasta sangriento. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro es la Revolución Francesa. Fíjate que la Revolución Francesa era bonita, ¿no? De entrada, que querían crear igualdad, solidaridad, etcétera, ¿no? Vale, y todo eso, ¿no? En un mundo muy injusto. Pero claro, como creían que eso era absolutamente necesario y si no, no podíamos ser felices, pues asesinaron a millones de personas. Y enseguida apareció el terror y Napoleón. Y la Revolución Francesa es de las cosas más sangrientas que se ha visto nunca, ¿no? La Revolución Rusa. La Revolución Rusa tenía un buen propósito, pero como pensaba que eso era absolutamente necesario, si no, entonces aparece toda la agresividad. Pero también al mismo tiempo... ¿Tú qué quieres, Albert? Bueno, es interesante, ¿eh? Pienso que, o sea, puedes hacer una revolución violenta o sangrienta sin creer que sea súper necesario. Es decir, puedes participar en una revolución aunque implique violencia, pues como un juego, igual que las orcas juegan Pero, de forma violenta. pero no es lo que sucede normalmente, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿suceden cambios profundos estructurales sin violencia? Absolutamente. Y ahí puedo poner un ejemplo increíble, Ajá. que yo soy muy fan, el number one, la revolución de Gandhi. Guau, pues yo justo ese ejemplo siempre estoy en contra porque pienso que la revolución de Gandhi, en verdad, la independencia india era inevitable por razones económicas y políticas. Iba a suceder, ya casi que le venía bien, ya el Imperio Británico había expoliado todo lo que tenía que expoliar y ahora era un lastre, ¿sabes? Tener que encargarse de toda India. Entonces, como revoluciones que realmente digas, guau, han cambiado el rumbo de las cosas, no muchas veces sucede. Entonces, pienso eso, que igual que no hay que desacreditar la indolencia, tampoco hay que desacreditar
como la violencia o la lucha, ¿sabes? Porque al final, pues nada está mal, ¿sabes? En sí mismo. En eso no estoy nada de acuerdo. Yo creo que el potencial de transformación Ajá, del amor sí. y la no violencia al estilo de Gandhi sí que es el más poderoso de todo. Y el Reino Unido no quería desprenderse de la India, te lo aseguro. Tengo pruebas porque hay documentos y tal. Ya, ya. Por ejemplo, Churchill no soportaba a Gandhi, ¿no? Porque era su peor enemigo y de hecho fue la única persona que le derrotó realmente, ¿no? Entonces, no, yo creo que no. Y en el potencial de la lucha no violenta o del trabajo no violento es 1000 veces mejor que el violento. Yo no ligaría el amor con la no violencia, ¿sabes? Creo que son cosas separadas. Yo estoy a favor también de que el amor es fundamental para cambiar cosas, pero sí que les ligaría. Creo que puede haber amor y violencia y amor y pacifismo, ¿sabes? Pero bueno, lo hablamos con más profundidad. Sí, volvemos a la pregunta que te estaba haciendo, que era cómo te defenderías ante esta crítica, ¿no? Y me has dicho, bueno, parece que una de las formas de ayudar a la gente tiene que ver con ayudarlas a que puedan interpretar diferente las cosas que les están pasando. Entonces, si tú pudieras hacer algo con el mundo, ¿escogerías antes que todo el mundo dominara el estoicismo y el arte de crear relatos e interpretaciones que les hagan felices, o cambiarías los problemas estructurales en el mundo? Cambiaría los problemas estructurales en el mundo en una dirección concreta, ¿Qué es? pero como no puedo hacer ninguna de las dos cosas, ¿eh? Claro, no, O si sea, pudieras, si pudieras. O sea, yo creo políticamente y económicamente en el decrecimiento. Y yo creo que un decrecimiento, pero un decrecimiento de ser cazadores-recolectores, ¿eh? Vivir en sitios cálidos, reducir la población drásticamente que hay sobre la Tierra, los que quedemos, irnos a vivir a sitios cálidos donde se viva como cazador-recolector y vivir así y mantener esa estructura para siempre. Yo creo que esa es la solución general a todo. Si tuviésemos que encontrar una, es esta. Vale. Pero bueno, La solución como es eso, decir, no creo que vaya a para evitar el pasar. sufrimiento estamos hablando, ¿no? O sea, Sí. tú harías esto para evitar el sufrimiento Para evitar el antes sufrimiento. que Yo creo que eso es el jardín del el Edén. estoicismo. Eso es volver al jardín del Edén y eso es la solución global. Pero como eso no es posible, pues entonces necesitamos el estoicismo. Porque tú crees que los cazadores-recolectores no sufrían. Prácticamente no. Mira, yo conozco muchos antropólogos, incluso he conocido personalmente algunos, que han investigado muy bien, por ejemplo, las tribus del Amazonas. Bien. Y ellos cuando volvían a España, y conozco uno en concreto, volvía a Madrid, cuando pisaba el aeropuerto y se iba hacia su casa y tal, siempre pensaba, Dios mío, ¿por qué he vuelto? ¿Por qué he vuelto? Es porque he dejado el paraíso, soy imbécil. Los primeros 3 antropólogos que llegaron a Polinesia nunca volvieron, creo. Entonces, sí, creo que allí la gente es feliz, como pensaba toda esta gente, ¿eh? No pero- hay todo lo que yo trato, no hay ansiedad, depresión, tal, en esos sitios no hay. Bueno, no se ha conceptualizado así, ¿no? Cuanto menos. Bueno, por lo menos esos antropólogos van allí y me han dicho, hostia, ¿por qué he vuelto a Madrid? Y me parece suficiente respuesta, ¿sabes? ¿Qué quieres saber? No, que yo también he pasado bastante tiempo en tribus de cazadores recolectores y no sé si me atrevería a ser tan categórico porque todo siempre es un poco relativo, pero sí que mi apuesta personal sería que si pudiéramos medir el sufrimiento en la mente de cazadores recolectores que viven sin que la civilización los esté puteando y de gente que vive en la civilización, yo apuesto que harán muy fuertemente a que hay menos sufrimiento en la mente de los cazadores recolectores, la verdad. Sí, sí, yo también lo apostaría. Vale. Pues antes de cerrar el podcast siempre tenemos un pequeño juego preparado para todos los participantes, ¿vale? Que lo lleva Albert, ¿lo cuentas tú? Sí, miras, esto es un juego así rápido. Yo te voy a decir algunas frases como célebres que hablan de la felicidad o el sufrimiento y tú vas a refutarlas así rápido en una frase porque creo que la mayoría no encajan con lo que tú crees, pero si estás de acuerdo con alguna, pues dices que estás de acuerdo y ya está, ¿sabes? Pero si no estás de acuerdo, pues como también, como en una frase, ¿por qué no, sabes? Vale, vamos allá. ¿Estás listo? Venga. El sufrimiento es necesario para apreciar plenamente la felicidad. No, creo que no, creo que no. ¿Y cómo lo refutas? ¿Qué le dirías a esta persona? Hombre, pues que yo creo que hay gente que en su vida, como hablábamos antes de los cazadores recolectores, o mucha otra gente, ha pasado por la vida, por esta existencia con muy poco sufrimiento y muy feliz. Entonces,
Algo de razón hay en esta frase, en muchos sentidos, pero así generalizarlo tanto creo que no, ¿no? Mm, vale. Zuro dijo que la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención hacia otras cosas, vendrá y se posará suavemente sobre tu hombro. Bueno, si lo dijo Turo, hay que hacerle caso. Básicamente, debe ser que sí. Vale. Eso. Oscar Wilde dijo que la felicidad es tener una gran cantidad de desdichas sobre la que meditar. La felicidad. No, no. Oscar Wilde era un genio, sobre todo con sus frases paradójicas maravillosas, pero yo creo que esta no. Vale. La felicidad en personas inteligentes es la cosa más rara que conozco, dijo Hemingway. Ah, O sea que las personas inteligentes no Raramente son felices. Raramente son felices. es interesante esto, ¿eh? Yo creo que no, porque si de eso se deduce que, que cuanto más inteligente, más te comes el coco. Por lo tanto, hay más capacidad de ser, de ser infeliz. Eso no es verdad. Es demasiado simplista, ¿no? Yo creo que, aun siendo simplista, voy a decir otra cosa, que también es simplista, pero menos. Que es, si piensas mucho y mal, hostia, fatal. Ajá. Pero si piensas mucho y bien, genial. ¿Sabes? Si piensas poco y mal, pues un poquito mal también. Entonces, creo que se trata más bien no de ser, de pensar mucho, pensar poco, sino bien o mal. No de ser inteligente o no serlo, sino ser inteligente y usarlo de la manera que eso te va a permitir ser más feliz. Que- Vale. Vale, y buscar la felicidad para uno mismo sin considerar el bienestar de los demás es el camino hacia la insatisfacción o el sufrimiento. ¿Quién dice eso? Pues esta justo no lo sé. No, yo creo que eso también es muy simplista. Tiene parte de verdad y parte de mentira, ¿no? Parte de mentira. Oye, yo conozco gente, además conozco personalmente, que vive en una montaña recluido solo, haciendo sus cosas, y es el tío o la tía más feliz del mundo, y no veo ningún problema para eso, ¿no? Entonces, que eso sería contrario, ¿no? Porque dirías, oye, tú no te preocupas de los demás, solo de ti. Bueno, ¿qué pasa, tío? Eso, no, tío, eso en principio no tiene nada de malo, ¿no? Pero es verdad que si tú vives con otra gente como vivimos muchos, o la mayoría y de manera natural nos gusta, claro, y quieres obtener el máximo de felicidad y satisfacción, ser amoroso, bueno con los demás, va a producir que te vuelva todo eso también a ti, e incluso solo esos lazos, solo la producción de bien para los demás ya produce un gran bienestar psicológico, ¿no? Ujú. Entonces, Vale. claro, también, sí, también es cierto eso, ¿no? Vale, y la última, la búsqueda de la felicidad es una de las principales fuentes de infelicidad, de Eric Hoffer. Hostia, también sí y no. Muchas son sí y no, ¿no? A ver, yo creo que la búsqueda de felicidad tiene que ser el motivo número uno o la búsqueda número uno del ser humano. Yo pensaba que estarías en contra de esta. Porque si no, ¿qué coño, qué quieres en la vida, no? Si no quieres ser feliz, ¿qué coño quieres? ¿Qué pasa? ¿Que eres una máquina o qué pasa? O sea, eso no es normal, eso es de loco, o sea, que no puedes prescindir de querer eso, ¿no? Otra cosa es obsesionarte con eso. Claro, eso también sería un problema, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo creo que es una cuestión de, Equilibrio. sí, de no obsesionarte, pero que eso sea la voluntad de las personas, no entiendo cómo no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que por evitar la obsesión, decir, pues ahora no quiero ser feliz, pues tío, es peor, o sea, es de locos. Vale, súper, gracias por las contestaciones. Y para acabar del todo, tenemos un pequeño cierre que básicamente es un juego de asociación libre, ¿vale? Decimos 10 palabras y después de cada una respondes con una sola palabra, la primera que te venga a la cabeza, ¿vale? Venga, va. Venga, disparo, ¿vale? Deseo. O sea, no me sale este juego. Vale, lo primero que te ¿Has venga. jugado antes o no? Sí, pero no sé jugado, pero en grabado me retengo, porque puede salir de todo. Claro que sí. No puedo hacer Sin eso. vergüenza. No puedo hacer eso. No lo vas a hacer, ¿eh? Mm, No, ¿eh? No me atrevo. No te atreves. Oh.
Vale, mira, a las que te bloquees, te dejamos decir, no sé, autoayuda. No me atrevo a como- hacerlo. No me atrevo. Vale. Pues entonces cerramos una asociación libre. Igualmente, muchísimas gracias, Rafael, por haber venido y por haber accedido a Claro. hacernos este trocito de tu tiempo. Claro. Y bueno, Pero un momento, perdón, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya. Luego te lo explique, luego te lo explique. Vale. Iba a decir, hombre, apliquemos su filosofía a esto. Como, Sí, ¿cómo puede ser? pero lo puedo aplicar ahora también. Puedo decir, ¿qué es lo peor que puede pasar de que no haga esta Total, respuesta? es cierto. Muy poco, ¿verdad? sí, no, creo que no Me- te vas igual- a pegar, no va a haber violencia. Sí, y aunque hubiese violencia tampoco sería tanto. Pues, entonces, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.